Hola a todos nakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Vamos a continuar con la sección de The Last Project, donde diferentes youtubers de One Piece aportarán una teoría. Hoy es el turno de Firearex, así que os dejo con la teoría bastante interesante que nos ha preparado. El mundo de One Piece es un mundo vivo donde todas sus islas tienen cierta importancia, aun habiendo pasado por ellas hace cientos de capítulos. Cuando Luffy y sus nakamas dejan atrás cada una de ellas, las islas y sus habitantes continúan evolucionando e interaccionando con el resto del mundo. Esta interacción es necesaria para poder mostrarnos que se trata de un mundo que está conectado, y puede que esto fuese incluso de una manera literal en el pasado. Muy buenas, yo soy Fire y hoy estamos en el canal de Last Zoan para hablar sobre el misterio que Oda nos ha planteado con la conexión de las diferentes islas. Creedme que no os lo vais a esperar. En esta historia, aparentemente, todo lo que hay para transportarnos de una isla a otra son barcos, pero gracias a Egghead, el arco actual, ya queda confirmado que existía un gran reino que poseía una tecnología muy superior y avanzada incluso a la que tenemos nosotros en nuestro mundo. Además, este reino tenía conexión con otros reinos aliados que estaban repartidos a lo largo y ancho de todo el Grand Line. Si ya hemos visto que estos tenían un gran control sobre el factor de linaje de las personas, creaban robots descomunales e incluso manejaban una fuente de energía ilimitada, no sería para nada de extrañar pensar que este reino también disponía de un sistema de transporte que les permitiese ir rápidamente de una isla a otra de sus reinos aliados esparcidos por todo el Grand Line. Un sistema revolucionario que pudieran utilizar sin ser detectados por el actual gobierno mundial. ¿Y qué es lo más parecido que tenemos a algo así en el mundo real? Bueno, pues todo nuestro sistema de trenes y de metros subterráneos. Y es que las ciudades más avanzadas esconden bajo tierra un gran sistema de vías interconectadas para poder llegar rápidamente a cualquier ubicación, prácticamente desde cualquier otra ubicación. Y es que esta teoría consiste en que existe un sistema de vías subterráneas que conectan las diferentes islas de todo el Grand Line, y además esto haría muy gracioso que el nombre de este mar realmente sea el Grand Line. Y es que Oda ya nos ha dejado algunas pistas sobre esto, de manera que si algún día se llegase a hacer esta revelación, estaría completamente justificada. Y las dos primeras pistas que os quiero mostrar ocurren en Arabasta. La primera está en el capítulo 178 durante la pelea de Crocodile con Luffy. En esta pelea, Crocodile mete a Luffy en unas arenas movedizas y le dice que esto va a unos ríos subterráneos, ríos que él puede detectar gracias a su fruta. Lo curioso de todo esto es que estos ríos subterráneos o túneles están allí, están ahora mismo cubiertos por agua, pero es un dato que nunca más se ha vuelto a utilizar. Era un dato prácticamente inútil. Pero es más adelante en la mini historia de Gedatsu cuando Oda nos muestra algo muy interesante. Y es que vemos como Gedatsu, después de ser derrotado y caer de las Islas del Cielo, cae en una isla donde un hombre quiere hacer unas aguas termales. Después de dar muchas vueltas, se hacen amigos y con el tiempo hacen que un topo sea su subordinado. Gracias a este topo es que consiguen crear un túnel que les conecta con Arabasta. Y es gracias a estos túneles que los ciudadanos de Arabasta pueden transportarse desde allí hasta las aguas termales. Esto lo hacen montados en Hasami, que es el cangrejo que nos ayudó en su día. Y esto, que puede no parecerlo, es una pista brutal, porque nos está diciendo que no solo pueden existir los viajes entre islas bajo tierra, sino que a día de hoy, en el presente de la obra, ya hay por lo menos dos islas que están conectadas de esta manera. Y ahora, sin salirnos de la mini historia de Gedatsu, tenemos todavía otra pista que la verdad es bastante curiosa. Y es que cuando termina la mini historia, tenemos dos últimos paneles que estos se centran en Gedatsu. El primero simplemente le vemos como el encargado de las aguas termales de la entrada, algo normal. Pero es que es en la última viñeta de la mini historia que vemos que Gedatsu tiene un primer plano y está completamente sorprendido. Todo esto nos apunta a que Oda quiere decirnos que durante sus aventuras de excavación, Gedatsu encontró algo que le dejó completamente sorprendido. Algo como, no lo sé, tal vez un sistema de vía subterráneo. Con esto tendríamos ya la evidencia de que las islas de One Piece pueden estar conectadas de manera subterránea e incluso por debajo del fondo marino. Pero es que las pistas no terminan aquí.
Y es que también tenemos evidencia de la existencia de estos trenes. Y es que Water 7 es una isla que con casi total seguridad fue aliada del Reino Antiguo, ya que allí fue donde se estuvieron guardando los planos de Plutón durante generaciones. Y no solo eso, sino que el coche descapotable que la Frankie Family utilizó para montar su barco, el cual vemos por primera vez en el capítulo 366, me hace sospechar que realmente así era. Y también sabemos que Water 7 tiene las ruinas de su isla original completamente debajo de esta, algo que me recuerda mucho a Wano. Y es aquí donde Tom crea el tren marino. El gobierno mundial le permitió construir este tren para después llevárselo, creándonos así la sospecha y la duda de si realmente está muerto. Alguien con este conocimiento tampoco debería ser dejado en libertad, motivo por el que realmente creo que Spandan cuando atacó con los Battle Frankies no fue tan solo por el tema de los planos de Plutón, sino que tal vez recibió una orden de arriba que le dijo hay que hacer que este hombre venga preso. Pero la gran pregunta sobre Tom es ¿cómo narices se le ocurrió hacer el tren marino? Esto es una idea completamente revolucionaria, algo que está completamente fuera de la lógica y del conocimiento del mundo actual de One Piece. Y es que lo más probable es que junto con los planos del arma ancestral también se transmitiese la información de este sistema de transporte llamado tren, siendo además que se encontraban en Water 7, la cuna de los primeros trenes. Y es que si nos fijamos en Water 7 tenemos la puerta que nos lleva al tren marino, el que utilizó el CP9 para llevarse a Robin. Tenemos otra puerta que nos lleva al Rocketman, que es el barco que utilizó Luffy para perseguir al CP9. Y estas son puertas que podemos ver claramente. En el capítulo 365 podemos ver como la puerta número 2 nos lleva al tren prototipo, que sería el Rocketman, y la puerta número 3 sería la que nos lleva al tren marino. Lo cual nos deja claro que tiene que existir en algún lugar una puerta 1. La cual no podemos ver. ¿Y a dónde nos llevaría esta puerta? Esto nos da a entender de que en Water 7 se hicieron planes para por lo menos 3 trenes, siendo que el tren 1 se creó incluso antes que el Rocketman, posiblemente durante el siglo vacío. Y posiblemente siguiendo esta puerta nos encontrásemos con esta red de vías subterráneas que conectan con Water 7. Y este sería el motivo por el que Tom se vio motivado a crear un tren como los que ya sabía que habían existido en la antigüedad, pero en este caso por encima del nivel del mar, nunca mejor dicho. Por cierto, no olvidemos que la mini historia de Gedatsu ocurre, casualmente, justo durante el arco de Water 7. En definitiva, lo que quiero decir es que en el mundo de One Piece existiría un sistema de trenes que conectaría diferentes islas a lo largo de todo el Grand Line. Esto sería un sistema completamente revolucionario que estaría en contra de los principios del gobierno mundial, los cuales prefieren tener ellos el control absoluto, que cada isla esté bastante aislada y que además sea difícil navegar incluso por el propio mar del Grand Line. Como ejemplo tenemos que ellos mismos tienen barcos cubiertos de Kairoseki para poder atravesar y navegar el Calm Belt, pero no lo hacen público, lo mantienen en secreto. Y para poder acceder a estas vías es necesario que los países a día de hoy conozcan de su existencia, ya que para poder acceder a ellos habría que ir a las ruinas del propio país. Estas ruinas se encontrarían bajo tierra y estaría todo muy oculto, pero es posible que a día de hoy haya ciertas personas que ya conozcan de estas vías y les hayan utilizado a su favor. Y es que como ejemplo podemos pensar que a día de hoy el gobierno mundial puede que tenga el control de ciertos tramos de esta vía, haciendo así que algunos de sus viajes sean bastante más rápidos y cortos de lo que por lógica nos imaginamos. Como ejemplo tendríamos a Saturn, que hace nada estaba en Mary Joyce y de repente se encuentra ahora en el barco cerca de la isla de Egghead, lo cual está al otro lado del mundo prácticamente. De esta manera simplemente habría montado en el tren y se habría bajado en la isla más cercana a Egghead, donde tomaría un barco de la marina y se dispondría a ir a Egghead. Pero también existen otras opciones, y es que en lugar del gobierno mundial, quien tenga el control de estas vías sea el bajo mundo, lo cual les vendría genial. O incluso puede que tan solo lo sepan un número muy pequeño de personas que tengan una información confidencial, ya sea porque saben algo del siglo vacío, porque tuvieron contacto con Roger, porque ellos tienen algún acceso a información por ser nobles o algo por el estilo, o incluso que estén aliados a algún reino que durante el siglo vacío fueran aliados del reino antiguo, como por ejemplo, no sé, Elbaf. Y es que sí, el candidato perfecto para conocer de estas vías sería Shanks,
el cual siempre hubo muchas dudas sobre cómo fue capaz de llegar tan rápido desde Wano hasta Marineford. Y es que para poder explicar realmente cómo es que Shanks conoce de estas vías, tenemos que volver a revisar todo su comportamiento en la obra, ya que en las pocas veces que la hemos visto, hemos podido denotar que tiene una gran influencia tanto en el gobierno mundial como en la propia marina. Y me atrevería a decir que casi tanto como cuando Doflamingo mintió en los periódicos sin recibir ningún tipo de castigo. Y es que podemos asumir que Shanks tiene algún tipo de información que nadie más posee. Si tomamos los datos de Film Red, podemos pensar que los Figarland sea una familia de tenryubitos y que Shanks esté relacionado con ellos de alguna manera, ya sea porque Shanks es descendiente de los Figarland, porque Shanks se casó con algún Figarland, o simplemente que el Gorosei cree que puede haber alguna conexión con ellos, pero para evitar problemas le dan el mismo trato como si fuera un noble. Y esto sería perfecto para explicarlo si realmente el gobierno mundial tiene parte de control sobre estos trenes, ya que le permitirían a Shanks tener esta información, pero como comentamos antes, es muy posible que ellos no tengan acceso ni conocimiento de que estas vías a día de hoy funcionan. Por lo tanto, es muy posible que Shanks haya descubierto esto por su propia cuenta. Recordemos que cuando Roger llegó a Laugh Tale, Shanks era un niño, ha tenido toda su vida para poder crecer e investigar y aprender sobre el pasado y sobre el mundo de One Piece. Y si combinamos todo esto con su posible pasado o conexión noble, nos daría que el gobierno mundial le daría alguna excepción a la hora de permitirle investigar, cosa que no ocurrió con Clover en Ohara. Recordemos que cuando investigas van a por ti. Y es que este tren tendría una vía principal que estaría rodeando todo el mundo por dentro del Grand Line, y esta sería una vía de alta velocidad, un tren bala. Esto crearía un anillo a lo largo de todo el mundo que permitiría llegar de un lado a otro en muy poco tiempo, y que además, como comentaron Dory y Brogy, estarían dentro de este Red Line que sería completamente duro para poder proteger este sistema de transporte. Y es que para poder acceder a esta vía hay dos opciones. La más simple y la más obvia sería que una vez llegas a Lodestar, ahí está la estación, te montas y puedes navegar alrededor de todo el Red Line. Pero la segunda opción, que es la que a mí más me gusta, es que realmente esté esta red de vías a lo largo de todo el Grand Line y que tú puedas coger un tren en una isla aliada al reino antiguo y desde allí moverte hasta la vía principal, la cual daría una vuelta a alta velocidad a lo largo de toda la Tierra. Y es que una vez que Shanks falló en convencer a Shirohige de que Ace dejase de perseguir a Kurohige, decidió tomar cartas en el asunto, ya que sabía que con Kurohige las cosas no podrían acabar bien. Y es por esto que Shanks, que siempre se ha mantenido bastante al margen de los conflictos en el mundo de One Piece, decidió actuar, pero no directamente contra Kurohige. Decidió hacer de muro para que Kaido no fuese a Marineford. De esta manera lograría reducir grandemente el número de bajas en la guerra y, a ojos de los lectores y del mundo de One Piece, mantendría su puesto neutral, siendo como una especie de balanza. Pero él sabía que esto no sería suficiente para realmente evitar una gran guerra enorme, sobre todo conociendo a Sakazuki. Y es por esto que para poder evitar la gran masacre inminente, una vez llegó a Wano, le dijo a sus nakamas que se fueran directos a Marineford, para que por lo menos ellos llegasen a tiempo. Y ahora veremos la prueba. Y es que, como hemos podido ver en la historia de Yamato, cuando nos cuenta cuando murió Ace, podemos ver que Kaido menciona a Shanks, en el sentido de que lo más probable es que la única persona que se presentase allí fuese el mismo Shanks y no su banda. Y una vez llegamos a Marineford pudimos ver cómo, casualmente, Shanks se encontraba separado del resto de la tripulación, los cuales estaban en el Red Force. Y estos son los motivos que me hacen pensar que mientras Shanks estaba enfrentándose o hablando con Kaido, sus nakamas estaban navegando hacia Marineford. Y de esta manera podemos asumir que Shanks, una vez se aseguró de que Kaido ya no llegaría a tiempo a Marineford, decidió marcharse y tomar estas vías de alta velocidad para poder llegar a tiempo, lo cual para él sería dar una vuelta de más, ya que iría desde Wano hacia el Red Line, la zona cercana a lo que sería la entrada del Red Line, y tendría que dar toda la vuelta al mundo, lo cual puede sonar como mucha vuelta, pero siendo que iba en un tren de alta velocidad compensaría bastante. Esto haría que nadie supiera cómo es que llegaron tan rápidos desde Wano hasta Marineford y crearía más miedo y respeto ante esta banda completamente sobrehumana. Y así sería como Shanks, una vez se bajó de este tren, tomó un barco y con una vibrecar siguió a sus nakamas hasta llegar a la guerra. Como conclusión, lo que quiero decir es que en el mundo de One Piece tenemos de manera completamente confirmada
que se pueden conectar las islas de manera subterránea y por el fondo marino. Y también tenemos de forma confirmada que el reino antiguo tenía una tecnología superior a la que nosotros a día de hoy tenemos en nuestro mundo. Y tras analizar las pistas que Oda nos ha ido dejando, podemos asumir que el reino antiguo tenía un sistema de transporte que utilizaba estas conexiones para poder unirse entre las diferentes islas aliadas. Y esto les ayudó a prosperar muchísimo, ya que no solamente tenían un intercambio cultural entre otras ciudades y países, sino que además podían utilizar estos sistemas como una ruta de comercio, permitiéndoles evolucionar a una escala y unas velocidades tremendamente enormes en comparación al resto del mundo, que estarían aislados en sus islas. Vamos, la Atlántida de One Piece. Y hasta aquí llegaría este vídeo. Muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias a Last One por permitirme subir este vídeo en su canal, así que os pido que por favor le deis muchísimo apoyo a este vídeo y que podéis pasaros por mi canal si queréis ver más teorías locas pero con cierto sentido. Nos vemos muy pronto en el mar de aventuras.